Sí, no. Ok. Yo soy Fidel Castro. Corriendo y grabando. Ahí está el audio bien. 5, sí, 4, 3, 2. Don Andrés, pues cuéntanos un poquito de su trayectoria académica. ¿Quién es usted? Andrés Garrido del Toral, doctor en Derecho por la UNAM, nacido aquí en Querétaro. Soy cronista de la ciudad y cronista del Estado. Okay. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a reconocer la historia de Querétaro? Desde los 9 años de edad, desde 1972, que se celebraron los 100 años de la muerte de Benito Juárez. Mi padre llegó a la casa con un libro que le regalaron en Telégrafos Nacionales sobre la historia de Maximiliano en Querétaro. De ahí empecé a escribir mi primer y mejor libro sobre el triunfo de la República en Querétaro. Y hasta últimamente, ahorita a mis 53 años de edad, me pagan por hacer lo que me gusta. ¿Cuántos libros tienen? 31. ¿31 libros? Entre Derecho e Historia. Oiga, ¿cómo definiría usted este lugar? Como cuna de pactos nacionales o como altar de la patria. Alguna vez se dijo que era grandeza de espíritu en una materia minúscula. Es decir, aquí, fuera de la independencia de México, no existía el teatro. En todas las demás epopeyas nacionales ha intervenido como testigo, como escenario, y mide solamente un poco más de 900 metros cuadrados. Aquí fue el juicio de Maximiliano de Habsburgo en 1867. Aquí se da la actuación más sublime, 5 veces vino, de la mejor cantante mexicana de todos los tiempos, Ángela Peralta, desde 1866 hasta su muerte. Aquí también se realiza el Constituyente de México de 1916 y 1917, pero también aquí la revolución se bajó del caballo para hacerse institucional en 1929, para que se acabaran los caudillismos y surgieran las instituciones. Y en 1933 surge la planeación nacional. Antes de 1933, que en este lugar la inauguró la planeación nacional el candidato Lázaro Cárdenas del Río, antes el gobierno era de ocurrencias o la forma personal de gobernar. A partir de ese momento, la planeación nacional es obligatoria. Hay un tema en el que le comentaba, he encontrado como datos diversos. El acontecimiento, o que lo resaltan como de los más importantes, y sin duda lo es, la entonación del himno nacional mexicano. Ahí nos quedamos, ¿O sí, no se dio aquí? Sí, cómo no. Ahí nos quedamos precisamente. El 15 de septiembre de 1854 se estrena el himno nacional en todo el país. Pero por problemas en la agenda del presidente Santana, en el Teatro Nacional se llevó a cabo 2 horas después que en Querétaro. Querétaro, que es una ciudad donde sueltan a los leones muy temprano, y más en el siglo XIX, pues lo estrenaron como a las 6 de la tarde, mientras que en la Ciudad de México fue a las 8 de la noche. Entonces nos cabe también el orgullo de que el himno nacional fue primorosamente bien entonado, mucho antes que en la capital de la República por 2 horas. ¿Cuáles han sido los acontecimientos más curiosos de este lugar? Desgraciadamente, cuando se termina su construcción en 1852, no había fondos suficientes para pagarle a los contratistas. Entonces se concesionó a una compañía privada de teatro que para llenar pues ofrecía obras de mala calidad, incluyendo la del estreno. ¿Cuál fue? La de Con dinero baila el perro y con pan si se lo dan. Esta compañía pues, vivía del espectáculo, vivía de lo que metía en taquilla,
y no podía ofrecer solamente cultura abstracta, cultura alta. Y más que el queretano, que antes de esta construcción del teatro no tenía foros elegantes, pues el queretano común y corriente estaba acostumbrado a ir a carpas, donde ofrecían obras de pésima calidad. Y no me lo crea, pero en los años 30 a los 50 del siglo XX, hasta peleas de box y lucha libre hubo aquí. ¿En qué momento se consolida como un espacio histórico y más representativo? ¿Se le da la importancia que realmente tiene? Fíjese que Venustiano Carranza, cuando convoca al Congreso Constituyente a celebrarse en la ciudad de Querétaro, convertida en capital de la República, desde el 2 de febrero de 1916, pensó en este lugar. Carranza sentía un gran amor por la historia de México. Venustiano Carranza admiraba a dos personajes, Agustín de Iturbide y a Benito Juárez. Y él decía que en Querétaro y sobre todo en el Teatro Iturbide hablaba la historia. Porque Iturbide aquí en la ciudad de Querétaro consumó la independencia de México un mes antes que en la capital de la República. Querétaro la tomó Iturbide en agosto de 1821 y con ustedes entró hasta septiembre. Entonces, también Carranza, que era un gran lector, admiraba mucho a Benito Juárez y sabía que el triunfo de la República había tenido lugar en Querétaro y sobre todo que aquí en el Teatro Iturbide se dictó sentencia a Maximiliano de Habsburgo poniendo Benito Juárez la dignidad de México en las alturas. No era fácil para un presidente de la República condenar a muerte a un príncipe austriaco con toda la presión internacional por ese acto. Austria, Hungría, Prusia, hoy Alemania, el mismo Estados Unidos, no quería Maximiliano, pero suplicaron el perdón. Entonces, este teatro es testigo de cómo allí se sostuvo la dignidad nacional y se dio una lección a América. Desde entonces, ninguna potencia extranjera ha entrado a América. Claro, me va a decir usted que la guerra de las Malvinas, con el permiso de Estados Unidos, en los años 80 del siglo XX. Bien, el otro gran acontecimiento, que es el Constituyente, pues sesionó aquí el Constituyente ya de manera formal del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. Aquí también hubo sesiones previas para calificar credenciales de los constituyentes recientemente electos como tales. Se designó primeramente la Academia de Bellas Artes para esa calificación, pero llegaron tantos constituyentes que fue imposible seguir sesionando en la Academia de Bellas Artes del 21 al 26 de noviembre de 1916, y el 27 se vinieron para acá. 27, 28, 29 y 30 de noviembre sesionó el colegio electoral, aquí ya, y se instala a las 11 de la mañana del 1 de diciembre. Todo el mundo criticamos a Venustiano Carranza de que no quería hacer una nueva constitución, que quería solamente reformar tímidamente la del 57, eso es cierto, pero también si leemos todo el texto de su discurso inaugural, vemos que Carranza también hizo aportaciones importantes, no nada más reformar tímidamente la del 57, perfeccionó el juicio de amparo, dejó testimonio que iba a dejar en completa libertad al constituyente para hacer lo que quisieran, y efectivamente 2/3 del Congreso Constituyente no votaron lo de Carranza. Carranza nada más tenía 1/3. De los 219 diputados constituyentes que llegaron a este teatro,
dos terceras partes votaron en contra del proyecto de Carranza, pero hicieron una nueva constitución que rebasó a la del 57 en el aspecto social. En total eran 219. 219. Cuando uno analiza los nombres que están aquí en el Teatro Iturbide, pudiera irse con la finta de que todos llegaron. Por ejemplo, de Michoacán, Francisco Ortiz Rubio, hermano del futuro presidente de la República, Pascual, no llegó nunca. Yo leí las 2000 páginas del Diario de los Debates, viendo lista por lista, y pude concluir quién llegó y quién no llegó. Agréguele que en el último acto que tiene lugar aquí en el teatro, en 1917, con motivo de la Constitución, que es la firma, El 5 de febrero. 31 de enero de 1917, cuando es la firma, el diputado presidente, exaltado, gozoso, era su momento de gloria, invitó a que la firmaran todos los diputados, tanto propietarios como suplentes, aunque no hubieran entrado en ejercicio. 25 diputados suplentes sí entraron en ejercicio, porque no llegaron los propietarios, porque habiendo llegado los propietarios se enfermaron y ya no regresaron a Querétaro, o porque en las vacaciones de Navidad de ese año, el 16, ya no regresaron a Querétaro porque las señoras se los impidieron, o los que asaltaron y mataron en el camino de regreso a sus casas, de ida y vuelta en esas vacaciones. Entonces, entraron 25 suplentes, pero a la hora de la firma, esto fue una bacanal. Firmaron todos los suplentes aunque no hubieran entrado en ejercicio. Así que al historiador que se le ocurra contar el número de constituyentes por el número de firmas que existen en el documento original, están equivocados, porque no leyeron en el Diario de los Debates este acto permisivo. Vamos con la firma. Esta firma del 31 de enero del 17 lo hicieron nada más los constituyentes, no Carranza. Fue la pluma de Carranza, sí, con la que firmó años antes el plan que convertiría la revolución inconstitucionalista, el plan de Guadalupe contra Victoriano Huerta. Pero Carranza, en su carácter de encargado provisional del Poder Ejecutivo de la Federación, firmó hasta el 5 de febrero del 17, pero no aquí. Hay que aclarar eso porque todo el mundo dice que fue promulgada en el Teatro de la Iturbide. No, fue promulgada en Querétaro, pero no en el Teatro Iturbide. Fue promulgada en el Palacio Nacional, que está ubicado en lo que hoy es el Archivo Histórico del Estado de Querétaro, en la calle de Madero número 70, que ustedes pueden ir a ver mañana y a filmar. Es que la promulgación es un acto íntimo, un acto donde el Ejecutivo da fe de que una nueva norma le ha sido enviada para su sanción y publicación, y quizás promulgación por parte del Poder Ejecutivo. La promulgación, que es un acto volitivo, repito, muy en solitario, ¿acaso la vería su secretario de Gobernación y su secretario particular? En el momento en que Carranza firma, está promulgando. La publicación es darlo a conocer al público a través de un periódico o diario oficial. Se hizo a través de dos medios. El manifiesto, que se presenta el 5 de febrero, 11 de la mañana, a recorrer toda la ciudad, hecho en la imprenta del gobierno del estado de Querétaro. Y luego el que aparece el 6 de febrero, corrigiendo errores también de impresión, en el periódico El Universal. El Universal, que era propiedad de un constituyente carrancista de Paravicini, siempre dijo, aquí se hizo la Constitución del 17. Está bien, pero la del 6 de febrero.
La del 5 de febrero, que es un acto más oficial, pero con errores de impresión, se hizo en la imprenta de Querétaro. La del 6 de febrero ya viene con la fe de ratas. Entonces, pobre de los mexicanos que en aquella época litigaban y que traían los dos manifiestos. Había que quedarse con el del Universal. Luego, amor, no nada más hay promulgación, también hay proclamación. Proclamación implica no nada más publicar en el diario oficial o en un diario de amplia circulación. Proclamación significa realizar actos de todo tipo para que el acto jurídico, en este caso la publicación, sea conocido por el mayor público posible. Proclamación significó llevar el bando de publicación a todos los rincones de Querétaro. Hubo una manifestación encabezada por Venustiano Carranza en su carácter de encargado del Poder Ejecutivo Federal y del gobernador de Querétaro, donde el pobre secretario de gobierno de Querétaro, el profesor Luis F. Pérez, tuvo que leer toda la Constitución en cada esquina importante de Querétaro. Al teatro no entraron ese 5 de febrero, lo leyeron aquí afuera. Entonces, es urgente decirle a la niñez y a la juventud de México que no se promulgó en el Teatro Iturbide. Aquí se aprobó, aquí se firmó, pero la promulgación tuvo lugar allá afuera, en el Palacio Nacional. La proclamación. Y la proclamación sí tuvo lugar aquí afuera, que es diferente. Oiga, ¿cómo eran esas sesiones de los constituyentes? ¿Eran día y noche? ¿Trasnochaban? ¿A qué hora llegaban? Hubo 66 sesiones ordinarias, una de apertura, una permanente y una de firma y protesta y firma, que es la del 31 de enero. Las sesiones, en su gran mayoría, fueron acaloradas, con mucho respeto. Solamente pudieron ser tentados a llegar a las armas cuando el imprudente secretario del Congreso Constituyente queretano y diputado por Querétaro, José María Truchuelo, pidió que se le devolviera a Querétaro a los municipios del norte, del sur de Guanajuato, como San Luis Potosí, San Luis de la Paz, San José Iturbide. Entonces eso calentó a los guanajuatenses y más a los de Jalisco, a los que les habían arrancado el territorio de Tepic para convertir un nuevo estado que es el de Nayarit. Entonces, ahí estuvieron a punto de soltar las armas. Pero de altura, el debate más largo, donde más asistencia hubo, porque se esperaba la presencia de Carranza, fue el 18 de diciembre de 1916, en que se discutió el artículo 3º constitucional. Si ustedes leen el diario de los debates y quieren hacer un resumen de los mejores discursos del constituyente, se van a dar cuenta que se lucieron con mucha altura en la discusión del artículo 3º en esa fecha que yo le digo. ¿Llegó Carranza? Sí. No llegó. No llegó. No llegó. Pero las galerías siempre estuvieron llenas, gracias a que el público queretano, la prensa nacional y hasta prensa internacional estuvieron aquí presentes. Estas son las galerías. Son las galerías. ¿Y podía entrar la gente así? Con orden. Con mucho orden, sí. Bueno, pero cualquiera podía pasar a presenciar. Cualquiera. Hubo jovencitos que después hicieron historia aquí en Querétaro, oyendo a los debates, y lástima que no había cómo grabarlas. No era fácil la tecnología para el común de la gente. ¿En qué momento, cómo recibieron a los queretanos la noticia de esta Constitución? Voy a tener que hablar con la verdad. Carranza no era muy querido en Querétaro por la clase conservadora, por varios motivos. Por antirreligioso, porque su soldadesca
terminó de vaciar los templos de sus tesoros, de sus cáliz, de sus figuras. Y el pueblo queretano es muy creyente. La soldadesca de Carranza se embriagaba en los templos y conventos. Y hasta la música de la cucaracha se escuchaba en los órganos monumentales. Bailando con casullas de los sacerdotes, las soldaderas. Orinándose y defecando en los altares o en las pilas bautismales. Y hasta sexo orgiástico. Y Carranza lo permitió, no pudo, aunque castigó a los responsables, pues, al queretano se le grabó. Agregue usted que todo lo que quedaba de campanas queretanas que nos quedaron del sitio de Querétaro, mandó quitar las de Catedral y las de San Francisco, los templos más queridos de los queretanos, como regalo de su esposa para el obispo, para el párroco de San Felipe Torres Mochas. Y luego Carranza mandó abrir nuevas vialidades en Querétaro, destruyendo barrios como el de San Francisquito, que tenía más de 300 años de historia, y no indemnizó a la gente. Cuando la gente indignada le dijo, bueno, ¿dónde vamos a dormir? Carranza contestaba, en las iglesias, tienen muchas. Y es gente humilde que jamás volvió a ser patrimonio. Estoy hablando de la calzada Zaragoza, en aquella época calzada Juárez, rumbo al oriente. Estoy hablando de la calle ahora de Ezequiel Montes, rumbo al norte, rumbo al río Querétaro. El primer barrio obrero de Querétaro casi lo destruyó en su totalidad. Eran barrios que tenían 300 años de existencia. Y lo más grave es que esa gente no le alcanzó para tener casa propia en otro lugar, ni en los suburbios. Entonces, los ricos tampoco lo querían por anticlerical. ¿Y entonces cuando llegaba? Tuvo que dormir antes del constituyente. Carranza llega aquí las primeras veces en 1915. Y desde aquí ganó la batalla de Celaya, Álvaro Obregón. Se adueñaron de todos los hoteles, se adueñaron de todos los conventos para convertirlos en cuarteles. Carranza dormía en la estación del tren, en un carromato de lujo, en un pullman, y tuvo casa alquilada, claro, donde murió su mujer inclusive, la dejó viviendo aquí después de constituyente, doña Virginia Salinas. Hasta que llegó ella, se vino a vivir a la Casa Mota, que era su casa particular, muy cerca de donde vamos a ver que era el Palacio Nacional. Ahora, cuénteme un poco del momento en que decidieron el nombre primero de Teatro Iturbide y después si nos pasamos a en qué momento se decide cambiarlo. Cuando se termina de construir el Teatro Iturbide después de 7 años de esfuerzos, de penurias, de la intervención norteamericana, Querétaro era la capital de la República, por motivo de la ratificación de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Querétaro fue capital de la República en 1846-1847, porque aquí se vinieron los senadores, diputados y presidente de la República para terminar la guerra con los gringos. El teatro no podía ser terminado por la miseria en que nos dejó la guerra con Estados Unidos. Cuando las generaciones actuales me dicen que estamos en crisis, yo me río. La crisis moral y política más grande que ha vivido México, incluyendo la económica, es la intervención norteamericana. El presidente de la República en Querétaro, Manuel de la Peña y Peña, comía caldo de habas con frijoles, con más caldo que el frijol o que las habas. Eso sí era pobreza. Entonces, el teatro no se podía terminar. Y se decide utilizar fondos de la Junta Vergara, al rato profundizo eso, para terminarlo. Y el gobernador que alcanza a verlo terminado era un antiguo noble aristócrata al que la independencia lo había hecho rico, precisamente Iturbide. Estoy hablando del gobernador José María Canal de Samaniego. Oiga, qué nombre tan aristocrático. Este hombre se le hizo fácil. Ah, Iturbide es el consumador de la independencia. Adelante. Usted es muy joven, pero su señor director y nosotros podemos advertir que Iturbide fue borrado de la historia de México
a raíz del sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Yo sé que Iturbide era muy irresponsable, era muy ambicioso, pero fue el que consumó la independencia de México y en su honor pusieron el nombre del teatro. Pero del sexenio de Luis Echeverría para acá se exaltó mucho la figura de Vicente Guerrero, al cual Iturbide le ganó la partida. El abrazo de Acatempan realmente fue una chamaqueada. Iturbide se impuso sobre Guerrero muchas veces. Traicionó Iturbide a los que lo siguieron. Se autonombró emperador. Okay. ¿Y en qué momento entonces fue cuando deciden cambiarlo? ¿Y quién fue? José María Truchelo, que había sido gobernador, que había sido diputado constituyente por Querétaro, secretario del constituyente imprudente, como ya dije, provocó que sacaran las armas, llega a gobernador en 1921. Y en 1922, uno de sus primeros actos es invitar a los constituyentes que sobrevivían y que eran sus amigos para cambiar el nombre del teatro, de Iturbide a de la República, cosa que fue muy afortunada. Se adelantó más de 50 años a Luis Echeverría Álvarez. Y después el otro lo... Echeverría lo hubiera cambiado, ¿eh? ¿No lo hubiera cambiado? Claro, Echeverría lo hubiera cambiado, le hubiera puesto Teatro Vicente Guerrero. No, bueno. Oiga, ¿y este cambio la gente lo vio bien? Sí. ¿Por esta cuestión histórica? Sí. Fue más justiciero el acto, ¿no? Si bien aquí Iturbide fue bien recibido en 1821, fue más institucional, más nacionalista el ponerle Teatro de la República. Más en una tierra donde había muerto el imperio, el segundo imperio mexicano. ¿En dónde se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo? Se firmó aquí a media cuadra, en Hidalgo, número 8, ahí va a ver el letrero, sobre esta acera, por el presidente Manuel de la Peña y Peña, con los enviados de Norteamérica. El señor secretario de Relaciones Exteriores de México, ministro en aquella época, Luis de la Rosa, lo mejor que hemos tenido. Aquí a 30 pasos. Cuéntenos un poquito de la estructura del teatro. ¿Este ha sido siempre así? Siempre ha sido así. Sí, fue cuando se inaugura en 1852, podíamos presumir que ha sido el más bonito de México, hasta que construyeron el Degollado en Guadalajara y el Juárez en Guanajuato. Nos ganaron. Pero por mientras, este fue el más bonito de todo México. Su estructura no ha cambiado, más que en el escenario, que se ha hecho más corto, más grande, quitando sillería. Caben 762 personas cuando se hace para acá el escenario. Cuando está como ahorita caben 702. Siempre fue así, y lo vemos en las descripciones, tanto de arquitectos del siglo XIX como las de Guillermo Prieto. ¿Quién lo empezó, el teatro? ¿Quién lo comenzó? Lo comenzó, fue obra de dos arquitectos, pero la guerra con Estados Unidos nos partió todo. Tenemos obra ahí, lo ven en la entrevista, con Camilo San Germán y luego Tomás Surplais. La autografía de la revista, por favor, en el documento. Claro. No chocaron mucho los dos arquitectos, no había rivalidad entre ellos. Como esta construcción original, que no el teatro, sino la Alhóndiga, venía desde principios del siglo XVIII, ellos tuvieron que adaptarse al terreno. No había más que cerca de 1000 metros para construir. Y lo peor, una gran fachada, no te la puedes imaginar. Estas calles, estas avenidas, ya existían. Pues, tuvieron los dos arquitectos que ajustarse a las condiciones del terreno. Por eso ve que nuestra fachada no es imponente, no te apantalla mucho, porque se construyó sobre la Alhóndiga. Y en el momento que usted quiera, damos los antecedentes de propiedad. Por las dudas que siempre hubo de que
¿A quién le pertenecía el teatro? Eso merece una pregunta aparte. Si quieren lo vemos cuando entremos al tema de la junta ¿no? ¿Cuáles serían o cuáles englobarían los eventos históricos más importantes que hayan ocurrido en este lugar? A manera de resumen, ya lo hemos visto varias veces, inauguración o estreno, mejor dicho, del himno nacional mexicano, 2 horas antes que en la Ciudad de México, la noche del 15 de septiembre de 1854. El juicio a Maximiliano de Habsburgo y condenación a muerte, del 12 al 14 de junio de 1867. 3 días duró el juicio. La celebración de las sesiones previas del Constituyente de 1916-17, del 27 al 30 de noviembre de 1916. Y después, las sesiones ordinarias y extraordinarias del Constituyente, del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, y ahí se acaba lo del teatro. Promulgación en el Palacio Nacional, ubicado en Madero 70, aquí se aprueba, se hace y se firma. Allá se promulga 5 días después. Pero aquí afuera, ¿qué hubo? La proclamación. Y ya nos dimos cuenta que proclamar es hacer gran argüende, gran festejo, júbilo. ¿Cuándo fue la proclamación? El 5 de febrero, junto con la promulgación. Ok, o sea, todo se hizo en ese mismo. Esa mañana del 11 a las 11 de la mañana. Okay. Me preguntaba hace rato, ¿a qué hora sesionaban los constituyentes? Cuando no tenían tanta prisa, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, y se quedaban aquí en las cantinas de enfrente, el centro fronterizo, el puerto de Mazatlán y el Águila de Oro. Pero no eran cantinas deprimentes, aunque era pueblo Querétaro, eran cantinas con productos ultramarinos, tanto en las bebidas como en la latería fina. Pero usted sabe que en todos los grupos, en todos los congresos, en todos los grupos humanos, hay quien trabaja, quien no trabaja. Los debates en el teatro fueron muchos y muy buenos, pero quienes más trabajaron fueron los miembros de la Comisión Primera de Reformas Constitucionales y la Comisión Segunda de Reformas Constitucionales. El constituyente del 56-57 tuvo un año completo para hacer la Constitución. En cambio, el constituyente de Querétaro solamente tuvo 2 meses, por las prisas de Carranza. A Carranza le gustaba la historia y quería terminar el 5 de febrero. El 5 de febrero celebrábamos los mexicanos al santo más importante antes de que existiera Juan Diego, San Felipe de Jesús. ¿Qué dijeron los constituyentes del 56-57? Vamos a promulgar la Constitución el 5 de febrero para que las generaciones venideras se olviden de San Felipe de Jesús. Y lo lograron. Carranza, que era amante de la historia, dijo, voy a promulgar ese día. Entonces apuró a los constituyentes. Hicieron en 2 meses lo que sus antecesores hicieron durante 1 año. Había prisa. Y quiero hacerle un homenaje a los miembros de las 2 comisiones de constituciones. Son los que trabajaban hasta altas horas de la madrugada en el edificio que va a ver usted en la esquina de Guerrero con Madero, en el antiguo obispado, hoy Palacio Municipal. Allí trabajaban las comisiones, en la capilla, hasta las 4 de la mañana, y permanentemente. Ahí veía usted a Mújica, ahí veía usted a Hilario Medina, veía a Heriberto Jara debatir contra Natividad Macías o los líderes del proyecto carrancista, de una manera más apasionada que aquí en el teatro. En la práctica parlamentaria se acostumbra que ya lleves al pleno las cosas más o menos planchadas para no tardar tanto. Bueno, pues en las comisiones se trabajó mucho y bien. Después del 17, en una segunda etapa, digamos, histórica, ¿cuáles serían los elementos más representativos? El tema es cuando la Constitución, perdón, sexenal. Cuando la revolución se baja del caballo y se convierte en instituciones, 4 de marzo de 1929, PNR. No me gusta llamarle por su nombre porque el Senado es plural,
Pero lo importante es que se acabó el México de caudillos para hacer un México de instituciones. 4 de marzo de 1929. Y luego, hermosa, en marzo de 1933, el Laboratorio de la Planeación Nacional. Aquí se anuncia el Plan Nacional de Desarrollo por parte del candidato a presidente de la República, que ganó la presidencia, Lázaro Cárdenas del Río. Ya después vinieron las peleas de box, las funciones de teatro muy burdelesco, muy populacheras, pero también vinieron peleas de lucha libre. En 1958 se rescata, se pone un techo provisional que subsiste a nosotros, que es de lámina, por el gobernador Juan Sego Ráez. La federación no aportó casi nada. Adolfo López Mateos vino a reinaugurarlo, pero no había dinero. Y después, el gobernador Antonio Calzado Urquiza, en la época de Echeverría, lo convierte en el Congreso Local de Querétaro. ¿En qué año fue esto? 1974. Y nuevamente vuelve a ser un utilizado para cuestiones pero muy especiales. Hay eventos culturales que no queremos perder aquí, como la presentación del Heraldo de Navidad. Es la revista más antigua de todo el país. Tiene 116 años de existencia. No hay una que le gane. El Heraldo de Navidad. Aquí se presenta. También aquí es la sede de la Filarmónica de Querétaro, para que vengan los de a pie. Llevar a la gente al Teatro Metropolitano es muy difícil, y aquí sesiona y ensaya la orquesta todos los viernes. Ahorita no lo está haciendo por el periodo de transición que estamos viviendo. Si usted me pregunta otra vez en qué está mal físicamente el teatro, yo le diría que la obra del Senado va a ser importante, sobre todo en el techo. Son cosas que no se ven. Pero desde que Maximiliano de Habsburgo y sus generales artilleros, Ramírez de Arellano encabezándolos, quitaron las 2 toneladas de zinc y plomo que existían como techo para hacer balas de cañón y de fusil durante el sitio de Querétaro, el techo es lo más importante que urge en repararlo o hacerlo de nuevo, porque se puede caer la estructura y ya está creando humedad, salitre y goteras. Actualmente es de lámina, entonces. Así es. Hay proyectos ahí que se han acercado al Senado de que poliuretano y otras cosas, no, requiere algo de mucha calidad y yo no soy ingeniero. Okay. ¿Le parece si hablamos del tema de la Junta y cómo resultó que este lugar era de un privado y demás? Sí. Cuando sacas de contexto una información, ustedes son mejores que yo para eso, para analizar información, cómo daña a las personas o a las instituciones. Todos los polémicos dicen, ¿cómo es posible que el Teatro de la República esté en manos de particulares? Bueno, particulares pero no rateros, particulares pero con función social. En Querétaro hubo 2 grandes benefactores que no coincidieron en el tiempo, pero tampoco coincidieron sanguíneamente. Juan Caballero y Ocio, al que se le debe haber construido la alhóndiga en este sitio, él nació aquí. Después, Juan Caballero y Ocio, en el siglo XVIII, ya para morir, dona estos terrenos, que eran su casa donde nació, para que se construya una nueva alhóndiga para las clases pobres. Si no hubiera alhóndiga en las poblaciones novohispanas, el precio del maíz y el trigo se hubieran encarecido. Era para guardar a la población vulnerable en época de crisis. Él es el dueño del terreno. Lo dona al Ayuntamiento de Querétaro. Hay municipio de Querétaro desde 1578. Y estamos hablando de 1707, que él muere. Nunca escrituró. ¿Por qué la gente, aún la más pudiente como él, que construyó la mayoría de los conventos y iglesias en Querétaro, por qué no escrituraba todo? El uso del papel sellado, el que ustedes ven en las películas españolas, era carísimo y tardado en llegar.
3 meses de ida y 3 meses de regreso. Los negocios jurídicos estaban detenidos. Prefería a la gente hacer documentos fuera de la escribanía pública. Y además dijo Caballero y Ocio, ¿quién le va a robar al Ayuntamiento de Querétaro mi terreno? Cuando se acaba la función social de las alhóndigas después de la independencia, ¿qué dijeron? Sigue haciendo alhóndiga para los pobres. El municipio de Querétaro subsistió a la independencia. Pero en 1809 muere la otra gran benefactora de Querétaro, vea, casi un siglo de diferencia, Josefa Vergara y Hernández. Ella y su esposo, el señor Frías, jamás pudieron tener hijos y eran dueños de casi la mitad del estado en haciendas y muchas casas en Querétaro capital. Como no tuvieron descendencia, decidieron dejar todo a sus niños pobres y nombran al municipio de Querétaro como albacea de sus bienes. No había Junta Vergara, era patrimonio sucesorio, era una masa hereditaria. Pues bien, el terreno originalmente de Caballero y Ocio, que a su vez lo había heredado de su padre Juan Caballero y Medina, y su padre Juan Caballero y Medina lo había comprado en el siglo XVII a Juan Durán. Lo tenemos perfectamente documentado. Archivo General de la Nación y Archivo General del Estado de Querétaro. Bien. ¿Cuándo pasa este teatro a propiedad de Josefa, de la ahora Fundación Josefa Vergara y Hernández? El gobierno municipal no tenía dinero para terminar el teatro y tampoco el gobierno del estado. Pero el gobierno municipal realizaba el albaceazgo de los bienes de Josefa Vergara. Dijeron, vamos a tomar dinerillo de aquí, del Fondo Vergara, terminamos el teatro y que el teatro pase de propiedad de la Junta Vergara. Y que lo que recaude por funciones sea para la Junta Vergara. Es decir, no se lo robaron. Pusieron a trabajar los fondos de la señora Vergara en una obra productiva, hermosa, que más tarde iba a traer dinero, pensaron ellos, a través de las funciones, alquilándolo o concesionándolo, como finalmente fue. Pero el municipio de Querétaro se sintió incapaz de seguir administrando todo el patrimonio Vergara. Son muchos edificios y muchas casas para gente humilde, pero bien hechas. Y dijo, ya no tengo yo capacidad humana ni técnica para administrarlo. Estado, quédate con él. Sí, pero en esos 80 años, entre que muere doña Josefa y que el municipio entrega el albaceazgo al Estado, hubo presidentes de la República como Antonio López Santana que le robaron a la Junta Vergara y al patrimonio de doña Josefa haciendas, ranchos, quintas. Santana se robó simplemente la hacienda más hermosa y más rica de ella, la hacienda de Buena Esperanza. El municipio de Querétaro se sintió impotente. ¿Qué hago contra el presidente de la República? Pues bien, gracias a los diputados queretanos, de las 11 veces que llegó al poder Santana, o 14 que le cuentan, en una lo desaforaron y perdió el puesto. Se le acusaba, entre otras cosas, de haberse robado el patrimonio de doña Josefa Vergara y Hernández. Entonces el municipio dijo, yo ya soy incapaz contra estos ladrones. Los mismos gobernadores de Querétaro en el siglo XIX le entraban al pellizquito. Había una revuelta y lo primero que hacían era, vamos a tomar fondos de ahí. Entonces, en 1891, la Junta Vergara decide ser administrada por el Estado, porque el municipio ya no podía. Y ya después el Estado de Querétaro experimentó con fundaciones conjuntas, hasta con el patrimonio del DIF, el administrar todo el patrimonio de Josefa Vergara y Hernández, incluyendo el Teatro de la República.
hasta que llega en 1992 Enrique Burgos García como gobernador del estado y dice, ay, hay incertidumbre de los bienes, nunca se escrituraron, no hay un acto ejecutivo del gobernador del estado que diga, de una vez le doy certidumbre para siempre, y devolverle todos sus bienes a la Junta, reivindicarlo para siempre. Como gobernador emite un decreto, se lleva ante notaría pública y se inscribe en el registro público de la propiedad, en que se le reconocen todos sus derechos y una nueva personalidad jurídica a la Junta Vergara, ahora Fundación Vergara, IAP. Enrique Burgos no nada más hizo el acto justiciero de regresarle todos sus bienes, reivindicarlos, escriturarlos e inscribirlos a la Junta Vergara, a la Fundación Vergara, sino que también creó a nivel estatal un organismo desconcentrado llamado Junta de Asistencia Privada, que a su vez supervisa, fiscaliza a todas las instituciones de asistencia privada, entre ellas la Vergara, para que se conduzcan bien. O sea, escritura en favor de un particular, pero no empresario, sino un particular con fines sociales. Y además se escrituró porque finalmente los bienes eran de la Junta Vergara. Luego, la Junta Vergara ya es propietaria finalmente, jurídica, formal y materialmente, del teatro y otros edificios, gracias a la acción valiente e inteligente de Enrique Burgos García. Vienen los años, el Estado le pagaba a la Junta Vergara 60,000 pesos al mes por el uso del teatro. El Estado lo mantenía, medio mantenía, porque no era de él, le daba manitas de gato, se caía una letra, lo hacía, una pintadita, pero el problema estructural del techo no, porque no es mío. Y la Junta Vergara, que tiene tantos miles de niños pobres que atender, sobre todo huérfanos, no tengo dinero, los 60,000 me alcanzarán para unos gastos de operación, ¿verdad? Pero no para meterle al patrimonio Vergara, mucho menos al teatro. Esta compra-venta es lo mejor que le pudo haber pasado al teatro y a México. Ahora sí podemos decir que el teatro es un monumento nacional, no nada más moralmente, sino material, moral e históricamente. Este acto de los senadores fue verdaderamente importante. Es un monumento artístico, es un monumento nacional. Aquí está el espíritu nacional. Y qué bueno que dieron este paso los senadores porque crea tejido social. ¿Cuántas veces no hemos visto que la violencia está relacionada con falta de identidad y falta de pertenencia? Estos símbolos le regresan a la gente o le crean, le tejen sentido de pertenencia a algo. Mi experiencia política y mi experiencia cultural es que las personas y las naciones que no tienen sentido de pertenencia se destruyen. ¿La gente cómo ha recibido la noticia? Con aplausos. Los que saben, los que son de buena fe y que conocen estos documentos tan importantes que le hemos dado mucha difusión gracias a ustedes, aplauden. No faltan los críticos, los ignorantes, que te dicen, ¿y por qué la Junta Vergara era el dueño? Bueno, señores, pónganse a leer historia de Querétaro seria, váyanse a los documentos originales. Siempre fue de particulares esto. Juan Caballero y Ocio, Juan Caballero y Medina, Juan Durán, municipio de Querétaro, Josefa Vergara y Hernández. Sí, tenía un fin social, pero no era de propiedad pública. Si hubiera habido mala leche, el presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, artículo 27 constitucional, expropia el teatro, lo paga a valor catastral en 10 años. No lo hizo así. El Senado de la República lo adquiere para la nación, para Estados Unidos mexicanos, a un precio que le conviene a todos. La Junta Vergara nunca hubiera podido tener 100 millones de pesos para construir la ciudad de los niños
Sus instalaciones que tiene aquí a 2 cuadras, la Junta Vergara, en esquina de Arteaga con Guerrero, son insuficientes. En cambio, la ciudad de los niños, bien planeada, bien ubicada, le va a dar servicio a más huérfanos, como quería doña Josefa. Y esta chulada va a poder ser, ahora sí, transformada a fondo, no en lo estético, que es muy bello, el techo que se está cayendo y que puede provocar el que se destruya el teatro. ¿Por qué? Porque es de pésima calidad, construido en 1958. Temblores, afectaciones. Querétaro no tiene movimientos telúricos y los movimientos de tierra son muy leves. Esta parte de la ciudad no está hundiendo, afortunadamente. ¿Qué nos hace falta preguntarle? ¿Qué necesitamos saber más? ¿En qué año se construyó la Boca de Tormenta? ¿Qué es eso? Aquí se forma una laguna, aquí afuera. ¿Afuera del teatro? Del teatro, pero desde el siglo XVIII se construyó una gran alcantarilla gigantesca que así como se llena, nunca se inundó el teatro. Se va. Haga de cuenta el drenaje del Estadio Azteca hecho por romanos en el siglo XVIII. ¿Así le llaman? ¿Cómo le llaman? Era la calle de la Laguna, pero le llamamos en el argot de bromas de historiadores una alcantarilla hecha por romanos, pero en el siglo XVIII. Okay. ¿Detalles, algún tema que usted considera importante que necesitamos? Ya los tocamos, rescatar? gracias a Dios. ¿Sí? Las entrevistas comerciales me cortan rápido, No, pues pero aquí usted es no. comercial. Ya llegamos al detalle, aquí no se promulgó. Ok. Aquí se proclamó. Se proclamó. Y allá afuera, además. Allá afuera. Y aquí se firmó y aquí se aprobó y se protestó, pero no se firmó. Ok. Digo, no se promulgó. Ok, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Una pregunta al señor director. ¿No? Ok, ya cortamos. estamos. ¿Me permite?